Cuando encuentra al camionero limpiando los restos de sangre del vehículo, Miran lo amenaza con una pistola. ¿Quién te mandó matarme? Habla, le exige. En ese preciso momento, un disparo desde atrás acaba con la vida del testigo. Sin embargo, Ryan sí ha descubierto que fue Fusun quien ordenó la muerte de su bebé y también la de Miran, y va a pedir explicaciones a Afife. Quiere hacer daño a mi familia porque yo tengo a su hija, pero no puedo entregársela, le confiesa la señora, dejándola desconcertada. Ahí se recibe un castigo por informar a Mahfouz. Más tarde, la hija de Zera encara a su enemiga en el palacio y la culpa delante de todos. Sin perder tiempo, Ai se llama a Mahfouz para informarlo, ignorando que Fusun la escucha. No quiero topos en mi casa. Este es tu merecido, sentencia la matriarca antes de sumergir su mano en agua hirviendo. Asustado, Seida le cuenta lo sucedido a Yaren y esta se derrumba. Nos matará a todos. Tengo que confesar, implora a su madre por teléfono entre sollozos. Y, en cuanto cuelga, busca a Fusun. Yo maté a tu hijo, grita con desgarro. Afortunadamente, la señora cree que su nuera sufre un trastorno y la deja ir con sus padres. Pero antes, a solas confían, le reprocha haber matado al camionero. Esa noche, también Miran, que lo vio disparar el arma antes de escapar, irá en su busca para hacerle pagar la traición contra él, sin entender sus motivos. Afife cede finalmente a las amenazas de Fusun y acude a la mansión a comunicárselo a Ryan. Sin embargo, es Dilsa quien abre la puerta. Lo siento mucho. Ara es hija de Fusun y debo decirle dónde está, le informa con profundo pesar. Lo que no imagina es que la mujer que tiene delante, que no soporta más sufrimiento, esconde un puñal en la espalda. El mismo que le clava para acabar con su vida. ¿Qué está pasando en Erkai? La Dilsa quiere usar a Ryan para vengarse de Afife. Afife cumplió con la petición que le hizo Azar y decidió marcharse de la ciudad. Antes de poner rumbo a una nueva ciudad, se despidió de su hijo, quien finalmente la llamó madre. Después, hace lo mismo con su nieto y con Ryan. Cuando la partida de la anciana llegó a oídos de Azar, esta no tuvo más remedio que decirle la verdad a Miran para que la detuviera. Ella cumplió su palabra de llevarme con mi madre para que la perdonaras, pero yo le dije que guardaba el secreto un poco más, comentó la chica. Miran entonces salió en su coche e interceptó a su abuela. Luego le pidió que regresara a su casa. Entretanto, Ryan firmó los papeles en los que se declara responsable de su muerte si ocurre algún inconveniente a la hora de dar a luz. Horas más tarde, Dilsa, que pretendía usar a Ryan como medio para vengarse de Afife, rebuscó en su cuarto algo que le sirviera en sus planes y se topó con dicho documento. Ya tenía en sus manos el arma para controlar a Ryan. Fu con diéresis S con diéresis N manipuló a Frat. Cerca de ahí, Yaren le confesó a su madre que la única razón por la que quiso quedarse a vivir con Fusun fue para estar a su lado y así tener más opciones de destruirla. Además, le reveló que no tiene ningún interés por el bebé que crece en su vientre y de buena gana la abortaría si no fuera el único motivo por el que sigue viva. Ajena a la conspiración en su contra, Fu con diéresis S con diéresis N, se citó con Firat y le manipuló en contra de Miran. Te ve como un segundón, querido. Logró así que Firat quisiera enfrentarse a Miran por el control de la empresa familiar. Por su parte, Aza se reunió finalmente con su madre. Esta abrazó a su hija entre lágrimas y le prometió que respondería a todas sus preguntas. ¿Qué va a pasar en Erkai? Miran le ruega a su madre que regrese a la clínica para sanar su mente de una vez por todas. ¿Qué ha pasado en Erkai? Miran recibió un mensaje de Turan diciéndole que había una posibilidad de salvar a Ryan y a Umut. Miran irrumpe en el quirófano con la esperanza de que haya llegado a tiempo para evitar que Ryan aborte. Por fortuna, la mujer decidió no interrumpir su embarazo en el último momento y Umut sigue en este mundo en ellos. Sadoglu, para sorpresa de su esposa, que no entiende nada, le da las gracias por no haber renunciado a su hijo y acto seguido le cuenta la buena nueva. El doctor Turan dice que hay una esperanza de que tú y nuestro bebé sobreviváis al parto. Hay solo un 25% de posibilidades de que todo salga bien, pero ya es más de lo que teníamos hace unos minutos, le dice Aslambe a su amada mientras la saca en volandas del hospital. Horas más tarde, la pareja regresa a su casa y les comunica la feliz noticia a toda su familia. Además, les comentan que viajarán a Estambul, donde el famoso médico llevará a cabo el parto. El viaje se realizará en solo unos días. Aga les acompañará y también irán con ellos Firat, que se ha reconciliado con Miran y, por supuesto, Zeynep. Ryan y Miran viajan a Estambul. Antes de abandonar la ciudad, Miran,
consciente de que su madre no se ha recuperado de sus problemas mentales, le suplica que acepte regresar a la clínica psiquiátrica donde estuvo ingresada antaño. Te he escuchado cada vez que le has dicho a Ryan que querías que se muriera y también estoy al tanto de todas las cosas que has ido planeando, dice el chico. Dilsa, que no quiere verse de nuevo encerrada, coge una pistola y amenaza con matar a quien sea para impedirlo. Azar aparece en ese instante y tras tranquilizar a la madre de su hijo, logra que ésta acepte ingresar en el hospital. Cuando ya están ahí, el hombre conversa con Dilsa sobre su pasado y le promete que esta vez regresará a por ella cuando su mente haya sanado. Al caer la noche, Azar regresa a su casa y sabiendo que Ifera tiene serias dudas de lo que siente por ella, Sadoglu le asegura que ella es la mujer de su vida. Dilsa es un bonito recuerdo de juventud, mi antiguo amor, pero si tuviera que elegir a alguien para pasar lo que queda en este mundo, esa serías tú. Te escogería a ti una y otra vez. Mientras, Efeu con diresis Eseu con diresis N amenaza a Ra con destruir a todas las personas que ella quiere si no regresa a su lado. La joven le cuenta lo ocurrido a Azize, la única persona que puede ayudarla. Al día siguiente, Miran y Ryan están a punto de poner rumbo a Estambul. Todos sus seres queridos se reúnen para despedirse de ellos. Después de un intenso viaje, la pareja aterriza en la ciudad, dispuestos a conocer por fin el rostro de su pequeño.